Prólogo. El principio del cambio, la ira desencadenada. Hace 4 años había terminado la Gran Guerra donde todas las facciones del mundo sobrenatural nos dimos cita para detener a un enemigo en común, un enemigo que amenazaba no solo con destruir este mundo sino también todos los mundos de las dimensiones conocidas, hablo de la legendaria bestia del Apocalipsis Triexa. La legendaria bestia que anteriormente cuya alma había sido sellada por Elohim en el espacio imperecedero, finalmente había sido resucitada y traída a este mundo por ni más ni menos que el líder de la Brigada del Caos, Ribezin Liban Lucifer. Él junto a su grupo terrorista habían logrado lo impensable gracias a las reliquias sagradas del Santo Grial y la lanza de Longinus. El propósito era uno solo, hacerlo pelear contra el Gran Rojo y por consiguiente destruirlo todo a su paso, para así una vez terminada la contienda, reconstruir todo a su imagen y semejanza. Como debía ser desde hace miles de años, en los tiempos de la guerra del inframundo y por consiguiente la caída de los antiguos Mou. Haciendo uso de todas las habilidades y trabajando en equipo, se logró, a costa de un gran sacrificio, sellar nuevamente a la bestia Triexa. A pesar de esta gran victoria, no se pudo detener al causante de todo esto y huyó sin dejar rastro, no sin antes dejar destruida y desmantelada su brigada del caos. Cuando todo acabó y pudimos mirar hacia adelante, el futuro parecía muy prometedor, una edad dorada de paz y armonía como nunca antes vista era visualizada, por primera vez todas las facciones dejaban sus peleas y trabajan codo a codo en la reconstrucción de las sociedades. Yo por mi parte había logrado mis sueños de poderme casar con las chicas que amaba y por la cuales daba mi carne y sangre, la vida misma si era necesario, no hablo de otras más que Rías Gremori, Akeno y Mejima, Koneko Toujo, Irina y Shinobi y Asia Argento. La gran boda se llevou a cabo en el gran castillo del Mou Lucifer, Sirchith Gremori. Invitados de todas partes engalanaban con su presencia, ángeles, yokais, ángeles caídos, asgardianos y demás razas conocidas sin olvidar a los 72 pilares del inframundo. Sin olvidar a aquellos que al principio de esta locura eran enemigos y terminaron convirtiéndose en grandes aliados, inclusive hermanos. Sí, hermanos a los cuales consideraba y descubriría por las malas lo que eran realmente. Pasados 2 años después de la boda y la consiguiente luna de miel, tomé posesión como miembro del clan Gremori como segunda cabeza, solo superado por el patriarca Ceuticus Gremori. Al estar en paz y al no haber enemigos a los cuales combatir, mis tareas habían cambiado a incrementar el prestigio del clan y las fiestas sociales aquí y allá. No digo que no existieran problemas, solo que ya no con la fuerza y magnitud de antes, ya sabes, los que siempre están inconformes al sistema y esas cosas, nada que el grupo de reacción de XD no pudiera solucionar. Cabe decir que este grupo era liderado por Balí Lucifer, mi eterno rival y amigo, más que un amigo lo consideraba un hermano al cual depositaba mi confianza y mi vida misma así como las Terrias y mis demás esposas. Ese fue mi más grande error, un error que pagaría demasiado caro. Curioso, él se volvía cada vez más y más fuertes y yo solo hacía trabajos diplomáticos en compañía de Rosueise y Ravel. Sí, como escucharon, tanto Rosueise y Ravel Fenex éramos embajadores del inframundo ante las demás alianzas, por lo cual estábamos en constantes viajes. Ravel había crecido hasta convertirse en una hermosa señorita casi a la par de su madre, sus medidas eran de 85, 59, 84, Rosueise al ser una semidiosa su belleza y figura de supermodelo, medidas 96, 61, 89, solo se volvía más fina y elegante con el pasar de los años. Ustedes pensarán que todo era felicidad y amor, pero realmente no lo era. Después de un tiempo tanto Rías y mis demás esposas, se mostraban frías y distantes conmigo, ya casi no había palabras de amor o muestras de afecto por ninguna de ellas, y no hablemos de la intimidad. Eso era caso muerto. Había platicado de mis problemas maritales con Balí, buscado con quien desahogarme y tal vez un posible consejo de su parte, pero Balí lo único que hacía era escuchar y darme palabras de aliento, al decirme que no perdiera la fe, que las cosas se solucionarían poco a poco, solo darle tiempo al tiempo. Maldito hipócrita hijo de puta. No solo había hablado con Balí al respecto, Kiba y Gasper, quien había dejado ya su travestismo, también estaban al tanto de esto, pero al platicarlo con ellos, Kiba solo esbozaba una nerviosa sonrisa y cambiaba de tema. Gasper solo desviaba la mirada no viéndome nunca a los ojos, que escondían. Porque se comportaban así. Había intentado por todos los medios hablar con ellas y superar este momento difícil por el cual pasábamos, pero era inútil, todos y cada uno de mis esfuerzos no servían para maldita la cosa. Culpé al trabajo al cual me tenía tan concentrado.
Estando la última vez en Asgard, pasamos 2 días en pláticas con Odín y su nuevo sucesor al trono, su hijo Thor. Habíamos asistido a la coronación de este mismo, afianzando así nuestra alianza y nuestro compromiso por una sociedad en igualdad y paz. Platicando durante una comida con Rosweiss y Ravel había tomado la decisión, gracias a ellas, de hacerles una visita sorpresa a Rías y a las demás. Ellas sabían de mi situación con mis esposas y trataban de aconsejarme lo mejor que podían. Claro que ellas y yo también estábamos comprometidos y nuestra relación era lenta pero segura, por lo que ellas tampoco se explicaban el extraño comportamiento de Rías y las demás. Creía firmemente que una visita sorpresa sería un bonito detalle, eso y sin contar varias joyas preciosas junto a vestidos que había comprado para ellas en Asgard, serían perfecto para la ocasión, pero vaya sorpresa fue la que yo me llevé, una sorpresa que cambió todo. Y por la cual, hoy en día, soy una de las personas más buscadas en el inframundo. La razón. Bueno. Varias para ser honesto. Despidiéndome de beso y prometiendo tener una cita especial con Rosweiss y Ravel, procedí a invocar un círculo de transporte para ir a mi hogar, junto a mis esposas. Me dispuse a marcharme cuanto antes. El trabajo podía esperar. Apareciendo en la sala de estar del castillo Youdou, sí, no porque sea parte del clan Gremori, viviría con ellos en su castillo, prefería cierta independencia y privacidad para mis esposas como para mí, por lo que mandé a construir un gran castillo a las afueras de la ciudad del inframundo Lilith. Vivíamos acomodadamente. Era de noche en el inframundo, caí una ligera llovizna, lo apreciaba de entre uno de los grandes ventanales del castillo, casi todo estaba a oscuras, no teníamos mucha servidumbre, y los pocos que teníamos, supuse que se habían ido a dormir temprano. Después descubriría que Rías y Aquino les habían dado unos días libre a todos ellos, quedándose ellas y las demás solas en el gran castillo. Sí, claro. En 2 años, no había tenido entrenamiento alguno junto con Doraig para seguir siendo un gran Sekiryukei. Supongo que la paz hace débiles a las personas y confiadas en ya no luchar o entrenar como antaño. Semejante derrota me afligirían en tan solo unos pocos minutos. A manos del más grande Akuryukou que haya existido. Los tiempos de paz eran un asco. Notando casi todas las luces apagadas, solo iluminadas con la luz de la luna, mis sentidos de dragón aún funcionaban a la perfección. Sí, no entrenada nada, pero al menos mis sentidos seguían tan agudos como siempre. Podía oler muy fuerte el aroma de las chicas, pero también el de Balí. ¿Qué hacía él a estas horas en mi casa? Más aún escuchaba con claridad sonidos algo lejanía de gemidos y pequeños gritos que provenían del área del segundo piso del castillo, más en concreto en mi habitación. Confieso que mi mente empezaba a jugar en mi contra, haciendo las más tintas e inverosímiles conjeturas de esta situación la cual me negaba a tan siquiera pensar, por lo que siguiendo mi olfato y oído me dirigió a mi habitación principal. Subiendo las escaleras los sonidos se hacían cada vez más claros y el aroma más fuerte. Llegando por fin a escasos metros de mi habitación. Noté que la puerta estaba entreabierta por la cual salía la luz que iluminaba el recinto. Con un nudo en la garganta y la mente a 100 observé lo que pasaba dentro. Lo que veía a mis ojos era por demás inimaginable, debía ser una broma o una alucinación. Lo que estaba frente a mí, sobre la cama que compartía con estas mujeres que amaba, no era otro que mi amigo y hermana, Balí Lucifer, follando a una excitada Rías. Esta se encontraba en 4 siendo embestida por Balí, a la vez que Rías lamía la vagina de una Aquino que recargada sobre la cama, gemía sin control ante el sexo oral que le hacía Rías. Aparte la vista de tan aberrante escena, pero debía seguir mirando. No malinterpreten la situación, no miraba porque me resultaba pervertido y iría a unirme a ellos, no, claro que no. Volví la mirada solo para estar seguro de lo que veía no fuera un sueño o una mala pasada de mi imaginación. Observé nuevamente y ahora Balí boca abajo, y con una Rías cabalgando sobre de él, besaba apasionadamente a Shenovia, que ahora aparecía sentándose sobre el rostro de Balí. Akeno por su parte seguía cerca de ellos ahora siendo besada y lamida tanto por Irina como por Koneko. No pude aguantar más esto y me retiré a la sala. Un sinnúmero de sentimientos me embargaban, la ira, la decepción, el dolor, la incredulidad, la desesperación e impotencia. Todos a la vez. Quería gritar pero no podía. No tenía palabras que salieran de mi boca, mis labios estaban secos, tenía sed. Lágrimas se formaban en mis ojos, no podía contenerlas. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Estas y más preguntas se hacían en mi mente, pero todas y cada una de ellas tenían respuesta que yo no quería escuchar. Preguntas sin respuestas era lo que quería. Pero la vida era una mierda bien hecha y por mala o buena suerte, desde el punto de vista que se vea, pronto tendría algo más que una respuesta.
Bajé hasta el sótano del castillo buscando algo que tomar, y vaya que encontré, botellas de licor de destilados de manzana dorada, lo único que podía emborrachar a un dragón. No hubiera nada de malo a no ser que yo no bebía, Rías me lo tenía prohibido, pero ¿qué hacían estas botellas aquí? Vaya pregunta estúpida, era más que obvio que hacían aquí y de quién eran si yo y mis esposas no bebíamos, eso creía. Tomando una caja con 8 botellas, regresé a la sala y me senté pacientemente a esperar que todo lo que ocurría, en mi habitación con mis esposas y amigo, terminara rápido. Lamentablemente eso terminó después de 3 horas, horas por las cuales los gemidos y gritos de placer nunca cesaron. Compañero. Tan sumergido estaba en tomar y en mis ratos de pensamientos que poco o nada prestaba atención a mi inquilino interno. Drake. Compañero, sé que es un momento muy difícil de digerir para ti, pero debes parar lo que haces, el tomar destilado de manzana dorada no te dejará nada bueno, Drake decía con cierta preocupación al verme tomar como si fuera agua natural una botella. Parar dices. No lo creo amigo, además es lo único que puedo hacer de momento. Drake no dijo nada más por el lapso tan largo y tortuoso que fueron las 3 siguientes horas. Cabe decir que me encontraba en un estado de embriaguez algo nuevo para mí, pero de alguna manera aún era capaz de hacer funcionar todas mis funciones motoras y mentales que mi cuerpo mandaba. La luz de la escalera se había encendido, y sobre de esta bajaba la que aún era, por ley, mi esposa Rías. Al verla solo una sensación de asco y repudio total emanaban de mi boca, como un mal sabor que no puedes quitarte. Ella solo iba vestida con una camiseta blanca que no era mía, pasó junto a mí sin siquiera notar mi presencia, iba dirigida a la pequeña cocina de la que disponíamos. De entre el refrigerador pude observar que sacaba pan integral junto con unos comestibles más, lechuga, jitomate, pierna de pavo, mayonesa etc., todo esto sin dejar de tararear una estúpida canción que resonaba en mi mente como un martillo golpeado un yunque. Era muy difícil verla tan feliz en aquel momento, esa sonrisa que antaño no veía reflejada para mí, incluso esa mirada de amor no era más mía nunca más. Fue entonces cuando al encender la luz, Rías Gremory observó impávida mi presencia, dejando caer lo que traía en brazos. Y sé. ¿Qué haces aquí? Te creía de viaje. Sin siquiera verla contestaba, dándole el último sorbo a la botella de licor. ¿Qué hago aquí? Pues vine a darte una sorpresa a ti y a las chicas. Decía esto esbozando una triste sonrisa, levantando la vista viéndola por primera vez, veía que no llevaba ropa interior, solo esa maldita camisa. Dime Rías, ¿por qué estás desnuda? Rías totalmente nerviosa evitaba mirarme, sudaba, al mismo tiempo que se abotonaba el resto de los botones, cubriendo su desnudez lo mejor que podía. Bueno estaba por darme un baño en las termas junto a las demás chicas, es que tuvimos una jornada extensa de ejercicio. Jornada extensa de ejercicios. Así se le dice ahora el gemir como puta siendo follada por tu mejor amigo. Vaya. Sí que los tiempos cambian. Era mi pensamiento al ver lo descarada que era al decir semejante estupidez. Pero si algo se aprende de este mundo, es que el destino es demasiado cruel e hilarante. Antes de que pudiera contestar algo, la voz de Akeno caía como balde de agua helada para Rías. Rías, ¿por qué tardas tanto? Valí nos está esperando ufufufu. Como si viera un fantasma Rías giró la cabeza en dirección a Akeno que igual que Rías bajaba las escaleras en busca de ella, cabe decir que ella también iba con solo una playera puesta. Una de las mías. Maldita sea. Rías se había quedado sin habla, Akeno aún sin notar me hablaba con total naturalidad que lo único que había era incrementar más mi rabia y desprecio por ellas. Compañero. Tranquilízate. Los sentimientos negativos que estás teniendo, están fuera de control, haciendo que tu aura se incremente a niveles alarmantes. La advertencia del dragón celestial solo eran para mí palabras sin sentido en ese momento, no era que no me importara lo que decía, solo que mi atención estaba enfocada en lo que tenía enfrente. ¿Qué te pasa Rías? Cualquiera diría que habías visto a un fantasma ufufufu, vamos te ayudaré a preparar los emparedados. Akeno ahora de pie al lado de Rías, recogía lo que había en el piso, pero viendo a su mejor amiga que no recoció baba y estaba más pálida que un mimo la miraba con preocupación, hasta que por fin decidí hablar. Qué alegría verte Akeno. Veo que también tomaras un baño igual que Rías, pero ¿qué hace Valí arriba junto a ustedes dos? Akeno al escuchar mi voz pegó un brinco de la sorpresa y el miedo, lo veía en sus ojos violetas al verme, ya que había dejado de estar sentado y lentamente caminaba en dirección a ellas, con los puños apretados y mi mirada sombría, sin darme cuenta, o inconscientemente, mis ojos habían cambiado a los de un dragón viendo a sus presas.
¿Qué haces aquí? Debería estar junto a Rosue y Ravel en Asgard, decía tartamudeado y con una sonrisa más falsa que nada que hubiera visto nada. Rayos, estaba seguro de que si el dios nórdico Loki la viera, se sentiría orgulloso de ella. Pinche par de mentirosos y sinvergüenzas. La lluvia que caía en el exterior había dejado de ser una ligera llovizna para convertirse en una gran tormenta. Acordé a lo que pasaba y pasaría en poco tiempo. Detuve mi andar hacia ellas cuando la voz menos inesperada taladraba en mis oídos. La voz de Valí Lucifer. Youdou. Girándome sobre mi propio eje encaraba a ese maldito traidor. Para mi rabia y frustración solo llevaba unos boxers y una toalla secándose el cabello, señal inequívoca de que se había duchado. Valí. Qué gusto verte. No cabe duda de que deje a mis esposa en las menores manos para su protección. Pero tú y estas zorras han ido más allá, maldito hijo de perra. Bostezear. Sin más y sin previo aviso me avanzar sobre él golpeándolo en la mejilla izquierda, mandándolo impactar sobre un muro destruyéndolo a su paso. Dime. ¿Desde cuándo me haces esto? Porque habiendo tantas mujeres en el mundo tenías que fijarte en mis esposas. Contéstame. Eran mis gritos esperando una respuesta, todo esto sin dejar de expulsar el aura carmesí del dragón emperador rojo. Ise, por favor, cálmate. Estas eran las palabras de Rías, que había colocado una mano sobre mi hombro. No me toques, maldita, tú y esa ramera del trueno me dan asco. Totalmente impactada por mis palabras, Rías retrocedía aterrada cuando vio odio puro en mi mirada. Había retirado su mano en el acto ya que mi aura la había quemado. Desprevenido para mí, Valí con la armadura de su Sacred Heart puesta, me impactada de ello logrado con eso alejarme tanto de Rías como de Aquino. Habíamos atravesado la casa, recomponiéndome en el acto y dándole un golpe en pleno vuelo. Nos separábamos a una distancia de 10 metros y ahora estábamos ambos en el cielo del inframundo. La lluvia cada vez arreciaba más a nuestro entorno. No perdiendo tiempo invocaba una vez más, después de 4 años, mi armadura, aquella que siempre ha estado conmigo en cada momento que arriesgue mi vida y morí por las mujeres que ahora despreciaba con todo mi ser. Bostezear Scalemail. Ahora tanto Valí como yo estábamos vestidos con nuestras armaduras. No me importaba ya nada, tenía que eliminarlo, como debía haberlo hecho hace tanto tiempo, aquella vez cuando traicionó a Azazel y se había unido a la Brigada del Caos. Por favor, Youdou, no quiero pelear contra mi hermano. No me obligues a hacerlo. Las palabras de Valí, tras el yelmo de su armadura, soñaban con pesar y lástima. Quitándome el yelmo de la armadura, para que pudiera verme a los ojos, le contestaba lo que mi ira y rabia lograron, aquello por lo cual evitaba y sobre todas las cosas no quería pelear contra él. Hermano. ¿Te atreves a llamarme hermano? No, Valí, tú y yo no somos hermanos, ni siquiera te considero ya mi amigo, no después de esto. Pelearé contigo como debía ser desde un principio y por lo cual siempre abogabas. La legendaria pelea entre los dragones celestiales. Donde solo uno de nosotros sobrevivirá. Valí solo dio un gran suspiro de resignación y sus siguientes palabras quedaron grabadas en sangre y fuego en mi mente y alma. Perdóname, hermano, pero no lo pude evitar y terminé enamorándome de ellas. Las amo más que nada en el mundo y pelearé por ellas. Por favor, comprende, sé que no tengo excusa para lo que hice, ni ellas ni yo, pero por primera vez comprendo lo que siempre decías acerca del querer formar una familia y una vida alejado de las batallas. Las palabras de Valí lo único que hacían era encender más y más mi odio hacia él y ellas por lo que me hicieron. No las odies a ellas, ellas no tienen la culpa de esto que surgió. Solo se dio Issei. Guárdate tus malditas palabras, que ganas de vomitar me dan. No necesito ni tu lástima y comprensión tuya y de ellas, por mí. Quédatelas y fóllalas como las putas que son y el maldito miserable que eres tú. Rías y a que no escuchaban con lágrimas o que yo decía, les dolía. Qué bueno, de esa manera lograban sentir lo que por dentro me dolía todo esto. Así sin más ambos contendientes nos enfrentamos en el cielo del inframundo. A una velocidad sobrehumana, ambos hacíamos contacto con nuestros puños, generando con ellos una onda destructiva que hacía por un breve instante que las gotas de lluvia se detuvieran. Una lucha sangrienta acababa de comenzar. Las demás chicas, alarmadas por los fuertes sonidos y temblores que la lucha estaba generando, salieron de la casa a ver qué era lo que pasaba y porque Rías y Aquino estaban tan impactada que no podían ni hablar, pero que no apartaban la vista del que era su marido y del otro que era su amante. Entonces me vieron, ni siquiera yo me reconocía en ese momento, cegado por la cólera y la ira que sentía. Esta nublaba mi juicio, luchaba contra Valí más con corazón que con técnicas.
Bali era un experto en combate cuerpo a cuerpo, no por nada era un demonio clase Ultimate, y líder del grupo de acción de XD, 4 años de inactividad pasaron factura, estaba siendo masacrado a golpes por él. Ustedes preguntarán, ¿qué pasó con tus técnicas como las promociones a Cardinal Crimson y la ilegal Move Trident? Muy simple, no podía hacer uso de ellas porque no tenía ya modo de pelear, había olvidado los principios básicos de la lucha y todo mi entrenamiento que en el pasado tuve tanto con Tanin como los demás, Azazel incluido. Sin siquiera evitarlo, la ciudad de Lilith se había convertido en el campo de batalla, edificios eran destruidos por los impactos que ambos nos conectábamos, el crujir de las armaduras destruían los vidrios de las ventanas de cualquier edificación posible a varios metros a la redonda, los impactos de ataques mágicos provocaban enormes explosiones que se traducían en voraces incendios. La ciudad, si esto seguía así, se convertiría en ruinas humeantes. Desconocido para mí era que el Mou Lucifer y los demás Mous hacían acto de presencia en el lugar donde estaban Rías y las demás chicas, viendo impávidas e impotentes la situación. Sir Chef-chan, ¿qué le pasa a Ise-kun? Esta era la pregunta de la Mous Ojos Seraph Leviatán. Siento que las piezas de peón están fuera de control, la energía que transmiten es corrupta y no es lo que eso lo que preocupa. Es como si algo hubiera hecho que mutaran. Este comentario de Ajuka Belcebú ponía a todos en dudas y alerta ante lo que escuchaban del creador de las Evil Piece. Riatan, ¿qué pasa? ¿Por qué Bali e Issei pelean de esa manera? Estas eran las preguntas de Sir Chef a su querida hermana. Al no tener respuesta de esta, miro a las demás chicas y estas estaban igual o peor que Rías y Aquino, por esta razón optó por preguntarles a las demás, pero el resultado fue el mismo. Estas no podían ni hablar, solo movían los labios de un lado a otro, tratando de articular palabra para describir el porqué de la pelea que le diría. Están peleando porque Issei descubrió a las chicas y a mí teniendo relaciones sexuales con Bali, que por cierto es nuestro amante desde hace tiempo en nuestra propia casa. Dudaba mucho que dijeran eso, aunque pensándolo bien, no era del todo improbable, conociendo lo estúpida que realmente era Rías, después de todo, solo era una cara bonita con buen cuerpo, pero nada de intelecto. Graifia, procede en este instante a evacuar toda la zona de la cuidad para evitar más muertes, apoyaré en toda mi nobleza para este fin. Como ordene Lucifer-sama. Sir Chef no perdiendo tiempo había ordenado a su nobleza que evacuaran a todas las personas de la ciudad a las afueras de esta, para después tratar de detener esta pelea que sin dudas había provocado la muerte de varias personas en el llamado Fuego Cruzado. De esta manera tanto Beowulf como McGregor seguidos del Gigante Sur, a las órdenes de Graif y a Lucifuge cumplían la misión encomendada por su líder. Cabe mencionar que las chicas Gremory no podía moverse del miedo que sentían al ver a su esposo en ese estado de frenesí descontrolable, siendo consumido más y más por el poder corrompido del Sekir Yunitei. Algo que Koneko sabía muy bien, ya que no había hecho nada con Senjutsu para ayudarlo en estos años. Mientras esto pasaba del otro lado de la ciudad, yo finalmente era estampado en un edificio debido al fuerte impacto de Bali, mi armadura semidestruida, con hematomas y heridas profundas, escupía una gran cantidad de sangre por la boca. Youdou, ríndete. Esto tiene que parar. Estamos destruyendo la ciudad. El comentario de Bali al estar levitando frente a mí. Con las pocas fuerzas que me quedaban levantaba mi rostro para verlo, estaba muy golpeado y la visión poco a poco la perdía a causa de la pérdida de sangre, parte del yelmo de la armadura del dragón no existía más, logrando que la mitad de mi rostro se pudiera ver. Tendrás que matarme si quieres que esto termine. No me rendiré nunca y menos ante un maldito como tú. Prefiero la muerte a darte el placer de verme vencido Bali, eras mi hermano y mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Decía mientras lágrimas, frustración y rabia corrían por mis ojos mezclándose con la sangre. Bali solo apartó la vista sin siquiera mirarme, que diría que no haya dicho antes, lo que sea que dijera ya, no servía de nada, nada de lo que dijera cambiaría algo o haría sentirme mejor, solo quería sacar todo lo que tenía adentro. Maldita sea. Era débil y siempre lo fui, jamás tomé en serio mi entrenamiento, solo me esforzaba por ser alguien para las chicas, alguien digno de ellas. ¡Qué gran mierda era esa! Ahora no tenía ya nada de eso, no tenía una motivación para seguir peleando, para ser alguien, al final recordaba a la única mujer que de alguna manera siempre había sido honesta conmigo a pesar de que me engañó para matarme debido a mi Sacred Heart. Aquella ángel caído que fue mi primera novia, Rainaré. Sus palabras aún hoy eran claras como el cristal. Eres un tonto Ise, al final te dejarán por no ser como ellas, eres diferente y lo sabes, no te aceptarán por más que lo intentes. Ellas serán tu ruina.
Las últimas palabras antes de morir a manos de mi esposa Rías, aún hoy me lamentaba el dejarla morir y no cumplir mi promesa de estar juntos y protegerla de todos, irónico a pesar de todo aún la amaba. Patético. Perdóname Issei, pero no tengo más opción que detenerte a cualquier costo, ya no dejaré que esta tonta pelea destruya más la ciudad y se cobre la vida de cientos de seres inocentes que no tienen nada que ver con esto. Valí finalmente había llegado al máximo de sus poderes el Empíreo Juggernaut Overdrive. Había amazando una gran cantidad de energía en sus manos, por lo que sin más lanzó un potente rayo blanco directo hacia mí, reuniendo todo lo que me quedaba invocaba un círculo mágico para lanzar mi última carga. Drake usa toda la energía que me queda para sostener un último ataque, decía esto alzando mi mano hacia adelante creando el círculo mágico. Es inútil compañero, no podrás repelerlo en las condiciones en las que estás, llegaste al límite de lo que puedes dar, más allá morirás. De cualquier manera ya estoy muerto Drake. Esto es una porquería, solo quiero que esto acabe ya, hagamos de esto algo memorable como el último Sekiryutei, el último rugido del dragón emperador rojo. Drake al ver que todo estaba perdido para ambos solo esbozó una ligera sonrisa, él también ya lo había dado todo, Albion y su portador resultaron ser más fuertes que ellos, la regla de la naturaleza sin duda. El más fuerte, somete al más débil y por desgracia ellos eran los perdedores. Como digas compañero. Demos el último rugido juntos. Gritaba todo lo que podía aumentando mi aura más y más, este no era el ataque clásico en el que debía convertirme en dragón, era mucho más sutil a comparación de esa vez, lo había dominado finalmente, pero el precio seguía siendo el mismo. ¿Qué más daba dar mi vida a cambio? Bost. 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 Al final tanto Drake como yo dimos nuestro último ataque. Longinus Smasher. Una gran explosión fue generada debido al impacto de las dos técnicas, fue de tal magnitud que Sir Chez y los demás Mou, en compañía de los líderes de las demás facciones que habían llegado a auxiliar tuvieron que crear fuertes barreras mágicas para contener semejante poder destructivo. Debido a que creían que el inframundo era atacado por terroristas, ¿cuál fue su sorpresa al ver la pelea de los dos dragones celestiales? Por Elohim esto está fuera de toda lógica. Este era el comentario de incredulidad del líder del cielo, el arcángel Miguel. ¿Qué demonios está pasando para que ellos llegaran a estos niveles? El líder de los ángeles caídos Semasai trataba de dar explicación a esta situación que se presentaba ante sus ojos y no daba crédito a lo que veía. Cabe mencionar que Barakiel se encontraba con el ceño fruncido viendo a Keno que se cubría las manos de vergüenza y se negaba a ver lo que pasaba. Azazel fiel a su costumbre se mantenía callado analizando todo y viendo de reojo a Rías y las demás chicas. Quienes lloraban desconsoladamente, seguro tenía una idea, debido al errático comportamiento de Valí hace tiempo, pero no tenía nada seguro, hasta ahora. Estos chicos se lo tomaron muy en serio. Han destruido media ciudad y provocado la muerte de incontables personas en el proceso. Están locos. El padre de todo, Odín veía con horror como una gran nube de polvo semejante a una explosión nuclear se levantaba en el horizonte. La serafín Gabriel, tenía sus manos en el pecho, la hermosa rubia considerada la mujer más bella y fuerte del cielo, sentía una mala sensación de preocupación y ansiedad que inundaban su corazón, sentía el miedo, la tristeza y sobre todo el odio que albergaba el Sekiryutei. De quien estaba enamorada, se había enamorado de él desde la vez que la salvó de morir a manos de Triexa en la guerra, tanto a ella como a Griselda, quien estaba igual o peor que la misma Gabriel referente al chico. La Cadre Penemueno era muy diferente a la preocupación de Gabriel, ella había conocido a Chico gracias a Azazel y lo consideraba de principio alguien tonto pero con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y morir por ellos, así como por las mujeres que amaba, ella sentía algo de celos de Rías y las demás por tener esa clase de hombre en sus vidas, pero ahora sentía lo mismo que Gabriel, un gran miedo se apoderó de ella. Masaka junto a su hija Kunou también estaban ahí, ella estaban también informadas de lo que pasaba en la vida de Issei, ya que este había compartido con ellas muchas veces sus ratos de tristeza, estaban decepcionadas de Rías y las demás, ¿cómo era posible que le hicieran esto a él? El que lo había dado todo por ellas, se había sacrificado y más aún, las había ayudado a superarse a sí mismas, miraban con coraje y odio en dirección en donde estaban ellas. Para ellas lo que hicieron eran una traición a un buen hombre. Tanto madre como hija amaban al Sekiryutei y verlo en ese estado, les causaba tristeza.
Benelana Bael también había llegado a ver a su hija, lo que encontró no era nada agradable, ella sabía desde un principio lo que pasaba en la vida de Rias e Issei, muchas veces había hablado con ella y suplicado que parara esta locura, pero Rias solo le decía que solo era una aventura para ganar experiencia, que amaba a Issei pero deseaba sentirse mujer Val y lo lograba. Benelana debido a esto y problemas con Zeocticus terminó divorciándose, ya que no estaba de acuerdo en lo que su hija hacía y su padre solapaba, manteniendo a Issei en trabajos diplomáticos tan alejado posible para que no descubriera eso y más. No era que no le importaba el chico, solo creía que tarde o temprano Rias se enfadaría de Bali y todo volvería a la normalidad, menuda mierda. Lugar desconocido. Tiempo desconocido. Estaba muerto. Era lo más posible. Estaba de alguna manera tirando boca arriba en un gran espacio en blanco, no podía moverme, mi cuerpo no reaccionaba, no podía hablar, solo podía ver y escuchar. Si esto era lo que seguía después de morir estaba jodido. Esta era la tercera vez que moría. Escuchaba unos pasos que poco a poco notaba que se iban acercando a donde yo estaba tirado, finalmente cuando el sonido se detuvo, vislumbré a un tipo vestido con un impecable traje Armani negro con corbata azul marino. Por los dioses. No daba crédito a lo que veía. Era yo. Maldita sea, era yo pero con el cabello negro y ojos color ámbar. El sujeto me veía con una ligera sonrisa y moviendo de manera negativa la cabeza por fin decía. Sí que te han dado una buena paliza, ¿eh? Bueno, no es de extrañar ya que no has hecho nada referente a tu entrenamiento en años, pero tienes agallas al plantarle cara a la Kuryukou, eso lo reconozco. No podía contestarle, solo miraba todas sus expresiones y esa sonrisa salvaje que adornaba su rostro. Si te preguntas si estás muerto, la respuesta es no. Al menos no aún, verás, yo soy el que de alguna manera te mantiene con vida. Ese último ataque sin dudas te mataría, de hecho pues lo hizo y no lo hizo, es algo complejo de explicar. Te lo diré más adelante, escaso es que aún te mantienes entre la vida y la muerte. El sujeto ahora creaba un holograma mágico donde veía lo que yo no quiera ver, esas malditas imágenes de Rias y las demás follando como putas con Bali. Nada mal. Digo, mira cómo se mueve la pelirroja. Sin mencionar a esa medio caído, y su lado sadomasoquista, las demás no se quedan atrás, ¿eh? ¿Quién diría que por ser de la iglesia serían unas pervertidas de closet? Admítelo, contigo nunca se mostraron así tan receptivas y entregadas como con él. Decía con una sonrisa pervertida en el rostro y una mano en el mentón. Quería apartar la mirada de esas horrendas imágenes pero no podía, sin evitarlo lágrimas aún salían de mi rostro al ver eso, dolía horrores y más, no lo soportaba, solo quería que terminara esto, que ganaba él al mostrarme estas imágenes. Para serte honesto no disfruto para nada esto pero es necesario que lo mires bien Issei, sé que no te diste cuenta mientras estabas en la pelea pero, observa detenidamente esta imagen y dime qué notas además de lo obvio. Créeme, te sorprenderás así como yo lo hice. Total, que más me daba mirar eso una vez más, no podía doler más de lo que ya dolía, a qué equivocado estaba con esto último, lo que no te hizo trizas lo que me quedaba de corazón ni cordura. No. Debía ser una broma, no era verdad. Era un sueño, una ilusión, alguien jugándome una mala pasada. No tenía energía para moverme y pelear, pero sentía las firmas mágicas de todos, aún siendo un holograma como el tipo me mostraba, lo analizaba una y otra vez buscando una mentira, pero no lo era, maldición. Ya lo notaste, ¿cierto? Decía el sujeto viéndome de reojo, sé que te duele pero debías verlo por ti mismo Issei, tus esposas están embarazadas de la Kuryukou. MMMGGGHHHPP. Era mi triste lamento acompañado de fuertes lágrimas que no paraban de salir, esto era todo para mí, no podía más, ya no quería nada. Esto lo superaba todo. Sé que estás pensando. Pero no debes caer. Aún tenemos mucho que hacer Issei Youdou, sé que no es un buen momento para decirte esto y tal vez no lo entiendas, pero en la vida de todo ser vivo siempre hay un punto de inflexión, un antes de y un después de. Decía el tipo ahora deshaciendo el holograma y mirándome fijamente. Lo que viste era un antes de. Un pasado ya vivido, lo que te compete ahora, es cómo enfrentas el después de. Olvidaste tu sueño de ser el rey harem. De proteger a aquellos que te importan. Aún hay muchas personas que creen en ti y esperan por ti Issei, solo debes salir a buscarlas. Ahora el sujeto me veía con una gran sonrisa a la vez que me ofrecía su mano para levantarme. ¿Sabes por qué fuiste derrotado por el Akuryukou Issei? Bueno, perdiste por 3 razones en específico, la primera.
No tenías entrenamiento y práctica de combate en 4 años, tu poder es un asco. La segunda, siempre que luchabas lo hacías por tus seres queridos, ahora peleaste cegado por la ira y el odio a aquellos que te traicionaron. Y la tercera y más importante. Es que peleaste como un demonio. Había dejado de llorar y lamentarme de mí mismo, de alguna extraña manera tenía razón en todo cuanto decía. Las 2 primeras razones las entendía a la perfección, pero la tercera. Sí, Issei. Luchaste como un demonio, pero no solo eso, caminas, vives y te desarrollas como tal, como uno de ellos, y olvidas lo que en verdad eres, un dragón. Era verdad. Toda la verdad, desde que regresé de la muerte con un nuevo cuerpo de la carne y sangre del Gran Rojo, era un dragón en toda ley. Más aún tenía circulando por mi cuerpo un poder no desarrollado. El poder del infinito de Opis. La Loli Suprema. Así que, ¿qué me dices, Issei? ¿Estás dispuesto a salir de esta mierda y ser lo que en verdad eres y vivir bajo tus propias reglas sin depender de los demás? ¿Deseas poder para proteger a aquellos que quieres y eliminar a cuanto enemigo tuyo aparezca amenazando tu vida y aquellos cercanos a ti? Mirándolo fijamente pero con una determinación que había perdido, estaba más que listo para ser finalmente Youdou Issei. El Sekiryutei más fuerte que haya existido. Satisfecho con lo que veía, el sujeto parecido a mí sonreía. Entonces déjame ayudarte con esto. Como verás, no tienes nada de energía. Lo diste todo en la pelea contra el Akuryukou, eso sin mencionar que han llegado todos los demás líderes de la alianza. Debemos salir cuanto antes de aquí, pero no sin antes mostrarles qué tan aterradores son los dragones en realidad. Esto último lo decía mostrando unos colmillos tan afilados y sus resplandecientes ojos color ámbar. De él salía una energía negra con morado por demás sofocante. Jamás había sentido algo similar, no recordaba a nadie con una aura tan intimidante como la de él. Sé que no nos hemos presentado como debe ser, pero quiero que comprendas algo, Issei, tú y yo juntos lograremos grandes cosas como en la primera edad del sol. Cuando yo tenía un cuerpo físico. Edad del sol. ¿Qué era eso y a qué se refería? No había escuchado nada referente a lo que hablaba, pero ¿qué más daba? Si me ayudaba a salir de esta, lo demás no importaba. Bueno. Basta de charlas, tienes muchas preguntas por hacer y te serán contestadas, pero no ahora. ¿Estás listo para el segundo round? Dice Youdou. Por cierto, mi nombre es. Regresando a las ruinas de la ciudad de Lilith. Issei Youdou se encontraba totalmente inconsciente, de rodillas al piso, su armadura carmesí ya no están más sobre de él, múltiples heridas, quemaduras y laceraciones estaban sobre su cuerpo, parecía un lienzo humano pintado con su misma sangre. Bali Lucifer por su parte jadeaba debido a la pérdida de un brazo que había sufrido a causa del impacto de las 2 técnicas. Más que el dolor que la herida le causaba, él le dolía más el perder a su amigo, la única persona que lo has visto como un familiar y le había brindado su casa y su comida. Todos los demás líderes de las facciones habían ido a socorrerlos, tanto Gabriel, Penemue, Benelana, Masaka y su hija miraban con horror el estado en el que Issei se encontraba. El análisis no era para nada bueno, apenas si tenía pulso, estaba frío, sin mencionar las heridas y la pérdida masiva de sangre, apenas vivía. Querían socorrerlo pero los líderes aún no lo permitían, era peligroso acercarse, decían ellos. Mientras esto pasaba, Azazel y Odin veían con decepción a Bali, no tenían palabras para tratar con él, el coraje no los dejaba pensar con claridad. Bali había confesado el porqué de la pelea con Issei, estaba siendo atendido por ángeles caídos mientras relataba los hechos. Akeno se encontraba de rodillas aún con las manos en la cara, la vergüenza no le permitía mirar a su padre Barakiel, que se encontraba frente a ella con la mano sobre su cabeza, de alguna forma reconfortándola. ¿Qué más hacía? Después de todo era su hija y ahora más que nunca necesitaba su apoyo para pasar este trago amargo. Barakiel, no solo reconfortaba a Akeno, también servía de escudo para protegerla de la ira de Penemue, que miraba a Akeno con desprecio y rabia. El arcángel Miguel miraba por primera vez con enojo a Irina y a Shenovia, lo que habían hecho salía de todo lo que la iglesia representaba, no fornicarás ni cometerás adulterio, pero sobre todo las mentiras al esconder un embarazo. Tuvo que hacer un esfuerzo para no explotar, ya que tanto Gabriel como Griselda las había regresado al cielo porque estaban hechas unas furias con sus 2 exalumnas. Más tomando en cuenta los sentimientos que ambas tenían por el Sekiryutei. Solamente Asia Argento era la única de las esposas de Issei que se mantuvo al margen de todo esto, pero era tan culpable como lo eran las demás, por el simple hecho de no decirle a su esposo una sola palabra. Ahora en este fatídico día, ella había optado por retirarse de la mansión para no ser parte de lo que Rías y Bali, junto a las demás harían, ya saben, sexo oral.
Yasaka y su hija miraban con desprecio a todo el clan Gremori, al menos a los hombres. Ellas sabían que Graifia y Benelana no tenían nada que ver, no así sus maridos que habían callado durante años todo este desastre y de alguna manera contribuyeron a que pasara lo de hoy. Graifia miraba con enojo a Sirchef por esconder algo tan delicado. Este era su esposo del cual se casó enamorada hace siglos. No lo reconocía. Era difícil para ella creer que cayó siempre que Izzy le platicaba sus problemas con Rias y las demás. Ahora volteaba a ver el cuerpo del Sekiryutei y sentía compasión por él al igual que un gran cariño. Por otro lado, Benelana Bael había soltado un cachetadón a su hija Rias por ser tan estúpida y ocasionar una desgracia en la vida de Izzy y todas aquellas personas que habían muerto en el combate. Pero fue detenida por su ex esposo que había llegado a auxiliar a Rias y las demás chicas de la ira de las demás. Benelana solo se apartó de con ellas mirándola con profunda decepción. Algo que a Rias la dejaba helada. Kiba y Gasper estaban muy afectados por la situación, se odiaban a sí mismo por mentirle y no decirle nada a Issei sobre lo que Rias y las demás hacían con Balí, cuando este estaba fuera de casa en trabajos diplomáticos. No tenían derecho a volverse a llamar amigos después de esto. Más aún cuando supieron del embarazo de su líder y compañeras. Todo era un caos. ¿A quién culpar o qué decirle a la población que habían visto al héroe de los niños peleando a muerte contra un enemigo que anteriormente era su amigo? ¿Cómo solucionar esto ante todo el mundo sobrenatural? Pensar en esto y más generaban jaqueca a Sirchef y los demás Mous. Balí Lucifer no quiso que su brazo derecho, el que había perdido en la pelea, le fuera curado. Él creía que esa pérdida le haría recordado el error cometido hacia su amigo y aquellos que confiaron en él. Arthur Pendragon consolaba a su hermana Lefay, que lloraba tristemente al saber toda la verdad tras la pelea. A Issei lo amaba más que a nada en el mundo y le dolía verlo así. Ella creía que nadie debía pasar por eso y está muy molestara tanto con Balí como con Rias y las demás. Kuroka no era diferente al pensamiento de Lefay. Ella estaba decepcionada de su hermana Shirone por jugar con los sentimientos de Issei, al que había tomado cariño con el pasar de los años. Terminando su gran explicación y su profundo arrepentimiento hacia su amigo, Balí Lucifer caminaba ante estar de frente a su amigo rival, Youdou Issei. Este no reaccionaba, parecía estar en coma. Ya Azazel había dado la orden a unos médicos para atenderlo y llevarlo Grigori para atención y rehabilitación. Sé que me escuchas a pesar de todo, Youdou. No me arrepiento de los pasos dados hasta ahora. Quiero que sepas que amo a Rias y a las demás, las protegeré así como tú lo hiciste en su momento. Diste una gran pelea, Youdou, pero no podías ganarme. Esto último Balí lo decía antes de retirarse dando la espalda a Issei. Con un semblante abatido se disponía a marcharse cuando la voz de Issei lo detuvo. En eso tienes razón, Akuryukou, él no hubiera podido vencerte en este estado, al menos no ahora. Balí giró el rostro para ver a Issei que poco a poco se ponía de pie, desprendiendo una aura negra con morado, que era tan aterradora y pesada que todos los demás lo sentían. Era una sensación por demás indescriptible. Pero yo no soy Youdou Issei. A mí no podrás vencerme. La mirada de Issei era cubierta por el fleco de su cabello castaño. Cuando finalmente sus ojos se lograron ver, lo que todos vieron los dejó helados y con la boca abierta. Sus ojos ya no era color chocolate como siempre, ahora eran color ámbar con las pupilas rasgadas. Poco a poco su cabello se tornaba de castaño a negro como la noche misma. Youdou Issei miró detenidamente la gema de la armadura que aún portaba Balí. Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi, Albion. Balí retrocede, él no es un rival al que puedas vencer. Lárgate ahora. Los gritos de desesperación del dragón emperador blanco sacó de su estupor a todo mundo. ¿Qué era lo que pasaba para provocar miedo en un de los dos dragones celestiales? Esta pregunta se hacían todos los que estaban ahí. Estoy conmovido, Albion, ¿aún me recuerdas? Pensaba que no lo harías. Han pasado milenios desde aquella vez, pero no te preocupes, no mataré a tu anfitrión, solo le haré vivir el verdadero temor a los dragones oscuros. Dicho esto último, el cuerpo de Issei era cubierto por un líquido negruzco como la obsidiana, repartiéndose en cada parte de su cuerpo, solidificándose en algunas áreas, tomando la apariencia de una armadura negra con vivos morados y azules. Esta no era robusta e incómoda como la scale mail de la Boosted Gear, era más fina y le entallaba a la perfección, casi parecía como si fuera hecha exclusivamente para él. Pero lo que más intimidaba eran dos cosas: el yelmo de la armadura que se asemejaba a la boca de un dragón solo, cubierto por una máscara liza donde predominaban dos ranuras a la altura de los ojos, donde desprendían una luz ámbar.
La otra cosa era sin lugar a dudas unas grandes alas de dragón que salían de atrás de la armadura, estas eran orgánicas de tono negro con las membranas entre azul y moradas, además sin olvidar lo raídas y un poco maltratadas que se veían, daban un aspecto aterrador e intimidante. Que empiece el segundo asalto, Akuryu-kou. Adoptando pose de combate no antes vista, se lanzaba directamente contra Balí Lucifer. Continuará.